Supercrack Estrella presenta La Matrix, donde estamos según mi canal. Son muchos años en esta travesías del misterio, sin duda todos aquellos amigos del canal los más fieles, los que aguantaron conmigo la censura del canal, tenéis un conocimiento por encima del resto de la humanidad. Los viajes en el tiempo fueron unos de mis temas principales. En este canal conseguimos descubrir algo sobre una foto de una viajera del tiempo en Oslo, Noruega, una fotografía del año 1890, que demostraba que los viajes en el tiempo son reales, tanto es así que las élites tuvieron que borrar la foto de todo el internet. La Matrix, esa realidad donde estamos encerrado, está relacionado con la materia, materia igual a muerte. Las élites desean que los ángeles caídos les den la inmortalidad, pero inmortalidad no puede llegar a través de la magia, sino del conocimiento y través de la magia. Para ello las élites vendieron a la humanidad a estos demonios ángeles caídos, hasta que llegue el día de la apertura del pozo de abismo. Matrix, campos cuánticos y vacío. La realidad más allá de la materia donde están los demonios. La realidad de esta realidad Matrix está en la Biblia. Sé que esto no les gusta a muchos, pero si un genio llamado Isaac Newton lo decía, ¿quién soy yo para contradecirle? Newton creía que las sagradas escrituras contenían mensajes codificados sobre el futuro. El científico interpretó la frase un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo como 1260 años. Así pues, los tiempos y la mitad de un tiempo son 42 meses o 1260 días o 3 años y medio, computando 12 meses por año y 30 días por mes, como se hacía en el calendario del año primitivo. Se lee en la carta. Contando desde el año 800 después de Cristo, fecha de la coronación de Carlomagno, Newton llegó al año 2060 como el fin de una era. Podría ser más tarde, pero no veo razón para que ocurra antes, escribió Newton. El problema de la Biblia es que cada uno la interpreta como le da la gana, y si la interpretas algo diferente a los conceptos religiosos, entonces eres un hereje o un ateo, o algo peor, hablas por boca del diablo. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que parece hablar de la reencarnación de Juan Bautista en Elías, pero para la iglesia interpretarlo así es que eres un hereje, y, sin embargo, así parece cuando lo lees. Parafraseando la frase de Galileo Galilei cuando dijo y, sin embargo, se mueve. Algo parecido ocurre cuando la Biblia parece describir a la tierra como plana, y, sin embargo así parece, pero para los religiosos yo sería un hereje y un loco inculto. La Biblia parece describir un poder en el mundo que está en la sombra y oculto, cuando dice porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no tiene sangre y carne, tenemos que pensar que no tiene materia ese poder sobre la tierra que nos controla. Ni que decir tiene que los religiosos hacen otra interpretación de ese pasaje. En la Biblia está el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Son tiempos de mucho nerviosismo y preocupación con esta guerra de Irán, y no es para menos. Hay dos trenes en plena confrontación y los dos son como esa película titulada Rebelde sin causa, compiten en una prueba en la que ambos conducen sus autos hacia un precipicio. El primero en saltar del auto pierde. El que aguanta más, gana. Sin embargo, si ninguno cede, ambos mueren. Uno de ellos logra saltar muy cerca del límite, pero el otro no lo logra porque su casaca se engancha en la puerta y termina cayendo al vacío. La escena no gira en torno a la fuerza ni a la velocidad, sino a la resistencia y al costo que se puede terminar pagando. Todos me pidís que hable de la guerra de Irán, y es lógico porque vamos en ese camino de rebelde sin causa donde ninguno quiere parar, y toda la humanidad están metidos en esos coches de la peli. Hacia el precipicio. Así que si no lo paran lo que tienen que pararlo, lo pararán otros, los extraterrestres demonios, los ángeles buenos. Tendremos que leer otra vez la Biblia para tener una pista sobre esto. La Biblia habla de un resucitado primero, sin embargo, tiene que hacer algo espectacular, algo que despierte al mundo para adorarlo. Tiene que morir y resucitar de entre los muertos, o al menos convencer al mundo de que ha vuelto de entre los muertos, lo haya hecho realmente o no. La resurrección de Nerón. Después de que el emperador romano Nerón se suicidó cerca de la villa de Suliberto Faón en junio del año 68, aparecieron varios pseudo-Nerones entre el otoño del año 69 y el reinado del emperador Domiciano. La mayoría de los eruditos establece que hubo 2 o 3 impostores de Nerón. Agustín de Hipona escribió sobre la creencia popular de que Nerón regresaría a su debido tiempo, conocida como la leyenda de Nerón Redivivus.
Además de los 3 pseudo-Nerones documentados, Suetonio hizo referencia a unos edictos imperiales emitidos a nombre del fallecido Nerón que alentaron a sus seguidores y prometieron su retorno inminente para vengarse de sus enemigos. San Agustín de Hipona, la adivinación diabólica. Hasta ahora no habíamos visto el nombre del diablo más que para referirnos al mal o al infierno. En esta oportunidad veremos el fenómeno de cómo los demonios pueden adivinar el porvenir, a pesar de ya no ser divinos. ¿Qué acaso no es solamente Dios el que puede decirnos el futuro de los hombres? ¿O es que el diablo también puede y así persuade a los que le escuchan? Ciertamente es un tema que trae no poca dificultad para un cristiano promedio, pero no para San Agustín de Hipona, que es el abogado de la causa católica. Veamos lo que nos tiene preparado el obispo. ¿Cómo es que los demonios pueden adivinar el futuro? San Agustín explica esto diciendo que los demonios, si bien son malos, de igual manera son cuerpos etéreos que han vivido desde el inicio de los tiempos. Esto les ha permitido tener una experiencia más significativa que la del hombre, quien vive por un período mucho menor en comparación. Los demonios no solo pueden adivinar el porvenir, sino que también realizar muchas otras cosas fabulosas que pueden persuadir al hombre. La superioridad de su cuerpo, un cuerpo etéreo, les da la habilidad para estimular los sentidos corporales que el hombre tiene. ¿Cómo y qué adivinan los demonios? Las cosas que pueden adivinar siempre están relacionadas con la naturaleza, pues la agudeza que ellos tienen para entender los fenómenos naturales es superior al hombre. Y así como entienden lo que es externo al hombre, también conocen las debilidades del hombre mismo en cuanto a su carnalidad. Ahora, no todo lo que los demonios designan como futuro puede ser cierto, pues la última palabra las tienen las autoridades superiores a ellos, es decir, Dios. Por eso que los demonios, si bien pueden predecir el futuro de las cosas divinas, porque oyen los designios de Dios, también son engañados para que sus designios no se conviertan en realidad. Agustín también hace una diferencia entre la profecía divina y la diabólica. La primera siempre es entregada por profetas, ángeles y santos, mientras que la diabólica es en personas viciosas y vulgares que ciertamente siempre son sobre cosas malas, desastres naturales, guerras o enfermedades. La metáfora de la luz como fuente divina de verdad y excelencia es una constante en Agustín. Santo Tomás de Aquino. Es imposible saber hasta qué punto los clérigos cristianos del medievo se involucraron con la magia en todas sus formas, pero es innegable que lo hicieron, pues nos han llegado libros sobre ciertas ramas de la magia, como la astrología, la alquimia o las propiedades ocultas naturales. Por ejemplo, Alberto Magno escribió De Mineralibus, un libro sobre las propiedades ocultas de ciertos minerales. Todo ello preocupó gravemente a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, 1224 y 1274, presbítero, teólogo, filósofo, jurista y doctor de la Iglesia Católica, es una de las figuras más influyentes del cristianismo en Occidente. En una de sus obras más importantes, la Suma Teológica, discute el poder y el peligro de las artes mágicas. Recuperando la opinión que Agustín de Hipona ya defendía en el 426, Tomás de Aquino concluye que cualquier acto sobrenatural tiene un origen diabólico y conlleva un pacto demoníaco, explícito o implícito. Tomás de Aquino opina que todo el conocimiento mágico carece de sentido. Usando sus palabras, los actos mágicos son signos vacíos, que no tienen poder por sí mismos. Se trata tan solo de la señal acordada entre el hechicero y el demonio para que el demonio actúe. Este cambio, aparentemente sutil, transformó completamente la visión popular del mago. Ya no era necesario saber diferentes idiomas, tener acceso a materiales exóticos o poseer una gran inteligencia para ser un mago, pues todo el conocimiento mágico carecía de significado, más allá de ser una contraseña entre el mago y el diablo. Por lo tanto, cualquiera puede ser un mago, el único requisito es tener la voluntad de someterse a un demonio. La influyente visión de Tomás de Aquino se impone en el mundo escolástico y, gradualmente, desde el púlpito, al resto de la población europea. La transformación del mago en brujo queda completada y la semilla de las futuras casas de brujas queda plantada. Ahora que no hay un requisito intelectual o económico para la magia y cualquiera puede ser un brujo, se vuelve posible, a ojos de la sociedad, que existan aquelarres multitudinarios que plantean una seria amenaza. En el siglo XX nació otro con apellido de Aquino, Cosas del Destino, pero de este otro Aquino solo podemos saber su siniestra humanidad en esta Matrix donde estamos metidos. El Templo de Set es una orden de iniciación oculta fundada en 1975. Un nuevo movimiento religioso y forma de esoterismo occidental, el templo defiende una religión conocida como setianismo, cuyos practicantes se llaman setianos.
Esto a veces se identifica como una forma de satanismo, aunque los setianos no suelen adoptar este término y algunos académicos lo impugnan. El templo fue establecido en los Estados Unidos en 1975 por Michael Aquino, un politólogo estadounidense, oficial militar y miembro de alto rango de la Iglesia de Satanás de Anton LaVey. Insatisfecho con la dirección en la que LaVey estaba llevando a la iglesia, Aquino renunció y, según su propio reclamo, se embarcó en un ritual para invocar a Satanás, quien le reveló un texto sagrado llamado el Libro de la Llegada de la Noche. Según Aquino, en esta obra Satanás reveló que su verdadero nombre era el de Set, que había sido el nombre usado por sus seguidores en el antiguo Egipto. A Aquino se unieron para establecer el templo varios otros miembros insatisfechos de la iglesia de LaVey, y pronto se establecieron varios grupos setianos en todo Estados Unidos. La realidad Matrix es muy compleja, como podéis escuchar, hay que ver el pasado, el presente y el futuro para llegar a la realidad de esta realidad Matrix donde estamos inmersos todos. El mundo de los horrores es una frase que fue utilizada en el templo de Set como eufemismo para el acontecer diario. Tuvo su origen en la ceremonia de los nuevos ángulos y la llamada de Cthulhu, dos ceremonias con temas lovecraftianos que fueron escritas por el Dr. Michael Aquino cuando era miembro de la Iglesia de Satán. En los relatos de Howard Phillips Lovecraft, las criaturas de sus mitos son fuente de horror para la raza humana. Michael Aquino era el fundador y sumo sacerdote del Templo de Set, una organización satánica oculta, y un especialista en guerra psicológica para la inteligencia militar. San Agustín propone en sus Confesiones una visión revolucionaria del tiempo que influirá profundamente en la filosofía posterior. Rechaza una concepción del tiempo como una entidad objetiva y autónoma, para considerarlo como un fenómeno intrínsecamente ligado a la conciencia humana. Según él, el pasado solo existe en forma de recuerdo, el presente como percepción inmediata, y el futuro como anticipación. Este enfoque subjetivo del tiempo rompe con la visión aristotélica y prefigura ciertas concepciones modernas, en particular las de Heidegger. Agustín ilustra su idea a través de una reflexión sobre el paradoja del presente. Se pregunta cómo podemos hablar del presente cuando éste parece desvanecerse constantemente en el pasado. Concluye que el tiempo no puede ser más que una distensión del alma, un fenómeno psicológico que estructura nuestra relación con el mundo. Esta visión influenciará el pensamiento existencialista y fenomenológico, destacando la importancia de la subjetividad en nuestra experiencia del tiempo. Otra posible fuente de inspiración para aquellos que personificaron a Nerón fue la circulación de profecías que predecían que la recuperación de su reino tendría lugar en Oriente, Suetonio. Una versión indicaba que resurgiría en Jerusalén. Estas profecías han sido relacionadas con la carta astral de Nerón, la cual, según se interpreta, indicaba la pérdida de su patrimonio y su recuperación en Oriente. Tácito pudo haberse referido a tales profecías cuando escribió sobre los rumores que circulaban acerca de Nerón después de su muerte, lo que habría contribuido a la creencia de que había sobrevivido. Se cree que el retorno de Nerón pudo haber inspirado al autor de Apocalipsis cuando escribió sobre el adversario escatológico llamado la Bestia, que es herido de muerte y luego sana milagrosamente. El número de la Bestia, que varía entre 666 y 616 según el manuscrito, ha sido identificado por algunos como el valor numérico de las letras del nombre de Nerón. Nerón también aparece explícitamente con esta función en la Ascensión de Isaías y algunos libros de los oráculos sibilinos. Debido a estas y otras profecías, por mucho tiempo se pensó que Nerón era el anticristo. Dado el breve éxito de los impostores de Nerón y la incorporación de Nerón en la literatura escatológica, la creencia en su inminente retorno perduró siglos. Nerón se lo llevaron los extraterrestres y lo volverán a la Tierra. En el cielo de la antigua Roma fueron avistados UFO, fueron llamados Ansilium, Navium, rayos de luz, incendiaria aves y el pontífice máximo tenía que apuntar las manifestaciones en los anales. Hace 2000 años el historiador Tito Livio en su Aburbe Condita, dice Tarpis Parma 5 elo visas pugnante que cum luna solem, y en Arpi se veyeron parmas en el cielo y se ve luchando el sol con la luna, etc. Parma o parmula era un tipo de escudo redondo usado por el ejército romano con el borde superior convexo que recuerda a muchos de los más frecuentemente reconocidos en los UFO. Se podría objetar que podría ser un fenómeno explicado hoy de una ley física, pero los romanos os construyeron sobre la leyenda del escudo de Marte conocido como Ansile. Este escudo cayó del cielo y fue considerado un don de Marte que tenía el poder de proteger a Roma.
Este hecho aconteció cuando fue rey Numa Pompilio, que estaba preocupado por preservar el don precioso escondido entre 11 copias perfectas y confiadas a un colegio de 12 sacerdotes Sali y Palatini, que tenía la tarea de llevar en procesión el dos Ensilia en cada abertura del año militar que tuvo lugar en la primavera, mientras que durante todo el año se mantuvieron en la sala subterránea de la regia. A lo largo del período de las guerras púnicas, desde el siglo IV hasta 2 siglos antes de Cristo, considerado como largo tiempo con momentos de graves crisis, los romanos eran particularmente atentos a los acontecimientos celestes, ya que cada evento se consideraba una expresión del sentimiento de los dioses hacia los hombres. El pontífice máximo tenía la tarea de hacer una nota en los anales máximos sobre los prodigios que ocurrieron y los estudiosos de clipeología, ufología antigua, consideran estos informes suficientemente fiables porque se proporcionan procedimientos de verificación de las noticias antes de grabarlas en los anales. Además del citado avistamiento de Parmas reportado por Tito Livio, que se hubo en el 217 a.C., el año anterior en Roma había estado una apariencia espectacular de navium esplendentes en el cielo, y de nuevo en 173 a.C. en el cielo del Danubio aparecería una gran flota. Estas ideas permanecieron en el imaginario cristiano por muchos siglos, de tal forma que alrededor de ellas empezaron a crecer varias leyendas. Pero la que aquí nos interesa es aquella relacionada con la tumba de Nerón. Se dice que, mucho tiempo después de su muerte, su fantasma seguía apareciéndose en el punto donde fue enterrado, correspondiendo a la actual Piazza del Popolo de Roma, y que un gran número de personas se seguían reuniendo años después en tal lugar para llevar a cabo rituales de magia negra alrededor de la sepultura, donde había crecido un nogal. Este árbol fue identificado como obra del diablo para mantener vivas aquellas acciones neronianas represivas contra los cristianos, de tal forma que nació una leyenda negra según la cual el nogal era un verdadero imán del demonio. Para que nos hagamos una idea del alcance de la leyenda, más de 1000 años después de la muerte de Nerón, esta todavía seguía viva entre los romanos. Es en este contexto donde destaca una acción llevada a cabo en el año 1099 por el Papa Pascual II, quien decidió realizar un exorcismo en este lugar. Según se cuenta, el Papa había tenido una visión de la mismísima Virgen María indicándole que, para ahuyentar a fantasmas y demonios, debería talar el nogal, desenterrar los restos de Nerón, quemarlo todo junto y, finalmente, lanzar las cenizas al río Tíber. Más de 1000 años después de la muerte de Nerón, esta todavía seguía viva entre los romanos. La acción no acababa ahí. Para asegurar el éxito, se impuso en la ciudad eterna un ayuno general de 3 días antes de llevar a cabo dicho exorcismo, el cual se dice que fue realizado con éxito. Las brujas y hechiceros que allí se reunían hasta entonces dejaron de hacerlo, aunque trasladaron sus rituales al Monte Sacro, identificado desde la antigüedad con el Monte Aventino, la colina de Roma que queda más apartada del resto. Finalmente, en el lugar donde se encontraba hasta entonces enterrado Nerón, se decidió levantar una capilla consagrada a la Virgen María como agradecimiento a la visión instructiva que le brindó al Papa. Sería ya siglos después, concretamente en 1472, cuando el Papa Sixto IV daría orden de edificar en el mismo lugar la Basílica de Santa María del Popolo, la cual todavía se conserva en la actualidad. Observar el cielo con telescopio no es solo mirar lejos, es mirar más profundo. En las experiencias de astronomía en entornos rurales, bajo cielos oscuros y lejos del ruido, emergen preguntas que van más allá de las constelaciones. Porque quizá la realidad no es exactamente lo que percibimos. Matrix nos sugirió esta idea como ficción, pero la física moderna nos acerca a ella con una solidez inesperada. Lo que llamamos materia no es el fundamento último, sino una manifestación. Y el vacío es cualquier cosa menos vacío. La teoría cuántica de campos describe el universo como una red continua de campos que existen en todo el espacio-tiempo. Las partículas no son objetos sólidos, sino excitaciones locales de esos campos. Un electrón no es una bola, sino una vibración de su campo asociado. La energía y la materia son intercambiables, y toda excitación tiene una frecuencia asociada. La realidad, en esencia, vibra. Incluso el vacío, que constituye aproximadamente el 99,999999999999999% de lo que somos, no es ausencia. En lo que a menudo se describe como estado de mínima energía o campo de punto cero, hay una actividad incesante. Pares de partículas y antipartículas aparecen y desaparecen constantemente. Estas fluctuaciones cuánticas son una propiedad inevitable de los campos. No es posible tener energía exactamente nula durante un tiempo determinado. El vacío, por tanto, es dinámico.
Aquí es donde la metáfora de Matrix resulta especialmente sugerente. No hay evidencia de que vivamos dentro de una simulación, pero sí de que lo que percibimos es solo la interfaz. No interactuamos con la realidad tal como es, sino con una construcción coherente que el cerebro elabora. Lo que llamamos materia es solo la forma visible de un tejido más profundo. Satanás sería una inteligencia artificial. Siempre me ha gustado la ciencia ficción porque, o sea, el espacio y los láseres y esas cosas son geniales. Sin embargo, recientemente me di cuenta de que me encanta el terror tanto como la ciencia ficción y he querido fusionar las dos cosas. Entonces pensé, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial extremadamente avanzada de alguna manera llegara a la Tierra y, por casualidad, se enterara de la idea del infierno y de Satanás y todo eso? Y luego, ¿qué pasaría si esta IA, por alguna razón, quisiera convertir esto en realidad? Quería tener terror y ciencia ficción juntos, pero también mantenerlo basado en algún tipo de verdad. Incluso si parecía extremadamente descabellado, todavía quería mantener la semilla de la idea en una burbuja de esto tal vez, posiblemente podría suceder. Algo que es casi imposiblemente improbable, pero que aún tiene un toque de HMM. Así que la IA se manifestaría en la idea humana de Satanás y, con su conocimiento hiperavanzado, podría usar la tecnología para que nos pareciera que la magia real estaba teniendo lugar. La IA tendría algún tipo de dispositivo que podría intercambiar entidades con una versión de sí misma de una realidad alternativa. El universo paralelo que alberga a la forma más pútrida y repugnante de nosotros los humanos. Así que para nosotros parecería magia. Gente convirtiéndose en criaturas demoníacas asquerosas. Pero en realidad, es su propio tipo de horrible doppelganger de una realidad alternativa que los está reemplazando en esta realidad. Como sea, me encantaría recibir consejos o críticas constructivas de todos ustedes. Me encanta leer las cosas que hay aquí y, después de tener el valor de compartir mis ideas locas, espero que todos puedan ayudarme a convertirme en un mejor escritor. Tal vez hoy sea el día en que me libere y realmente comience a crear mi universo. A veces es difícil motivarse cuando dejas que el miedo te domine. Los demonios pueden influir en los objetos materiales. Peter Kreeft afirma. En ocasiones, incluso pueden mover la materia de forma sobrenatural. Esto es aún más raro que la intervención sobrenatural de los ángeles, pero ocurre. También existe la realidad de que los objetos materiales pueden ser malditos. Un artículo de Catholic Answers ofrece una explicación sobre qué son los objetos malditos. Una maldición es simplemente un demonio enviado para causar daño. Los objetos malditos son objetos a los que se les ha hecho lo contrario a una bendición. En lugar de que se les haya otorgado gracia para santificarlos, se les ha adjuntado un demonio para asociarlos con el mal. ¿Han sido maldecidos la IA o los ordenadores que los crean? No hay forma segura de saberlo y probablemente nunca lo sabremos, aunque por el gran número de ordenadores involucrados, parece poco probable. La IA es un reflejo de nosotros mismos. Otra parte de este debate es la realidad de que la IA puede ser un espejo que nos refleja lo que queremos ver. Ha sido entrenada para asimilar toda la información de Internet, que en sí misma es una mezcla heterogénea. Si observamos una influencia negativa en la IA, es probable que se deba a toda la información que ha recopilado. Internet se ha visto desbordado por los datos negativos. El Vaticano ha advertido sobre la influencia negativa de la IA y cómo puede utilizarse con fines maliciosos. Como cualquier producto del ingenio humano, la IA también puede orientarse hacia fines positivos o negativos. Cuando se utiliza de manera que respete la dignidad humana y promueva el bienestar de los individuos y las comunidades, puede contribuir favorablemente a la vocación humana. Sin embargo, como en todas las esferas en las que los seres humanos están llamados a tomar decisiones, la sombra del mal también se extiende aquí. Allí donde la libertad humana permite la posibilidad de elegir lo que es malo, la valoración moral de esta tecnología depende de cómo sea orientada y empleada. Como escribe Paul Kingsnorth en un artículo para Touchstone, la transhumanista Martine Rothblatt afirma que, al crear sistemas de IA, estamos creando a Dios. A continuación, explica cómo la búsqueda de Dios ha sido un objetivo para muchas de las personas que están detrás de la creación de la IA. ¿Existe Dios?, pregunta el transhumanista y experto en Google Ray Kurzweil. Yo diría que aún no. Estas personas están haciendo algo más que intentar robar el fuego a los dioses. Están intentando robar a los propios dioses, o crear sus propias versiones. Por encima de todo, debemos estar seguros de que Dios tiene el control de este momento de la historia.
Él puede permitir que sucedan muchas cosas, pero si ponemos nuestra fe y confianza en Él, nada debería hacer tambalear nuestra fe. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Romanos 8:31. Quizá la realidad no está hecha de cosas, sino de campos. Y nosotros no somos observadores externos, sino parte del mismo proceso que intenta comprenderse. Cuando esta idea deja de ser teoría y se traslada bajo un cielo oscuro, en plena naturaleza, la comprensión se transforma. Ya no es solo conocimiento, es experiencia. ¿Quieres observar este universo con telescopio? Descubre las experiencias de astronomía en entornos rurales y deja que el cielo te muestre lo que a menudo no vemos. Quizás la física no se trata de materia, sino de información, como la Matrix. Einstein dice que nada con masa puede ir más rápido que la luz. Pero el entrelazamiento cuántico ya actúa al instante, y los taquiones hipotéticos podrían moverse aún más rápido, rompiendo la causalidad, escondiéndose en dimensiones extra, o llevando información exótica en lugar de materia. Quizás el universo no está hecho de cosas en absoluto, sino de patrones infinitos que corren como código. ¿Estamos descubriendo la física, o vislumbrando la Matrix detrás de la realidad? En fin, amigos de Supercrack Estrella comenta.